Buenas noches, profesor. Buenas ¿Qué noches. tal, chicos? Buenas noches. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Antes de continuar con lo que les quiero presentar, que es básicamente y la próxima clase es una revisión de temas generales que hemos visto que ya mejor dicho, ustedes deben de tener claros en economía. Y la siguiente semana entraríamos ya con las primeras definiciones de indicadores macroeconómicos. Les muestro un momentito lo que ustedes tienen en su página o en la plataforma, perdón. Bueno, a ver, ¿en qué va a consistir nuestro trabajo del día de hoy? Esperemos que cargue la plataforma. Listo. En lo que corresponde a macroeconomía, el día de hoy vamos a revisar los 10 principios de economía. Vamos a hacer la charla presencial, la charla eh, general que voy a darla yo durante 1 hora, y posterior a eso ustedes van a tener asignada una actividad puntual que está acá abajo, que tiene que ver con las 10 ideas principales, artículos del tema 10, 10 principios de economía, ¿no? Con relación a lo que vamos a ver el día de hoy, en el espacio que corresponde a los 10 principios de economía. Ustedes pueden ver que aquí están las diapositivas y acá están los artículos. Ustedes al cliquear aquí van a encontrar 2 artículos que van a leerlos y van a preparar un resumen con relación a lo que ustedes se encuentran en esos artículos. El trabajo lo pueden hacer de manera grupal si desean, pueden unirse varios y comentar los artículos. Si no lo desean trabajar de manera grupal, pueden hacerlo de forma individual, pero la subida del trabajo, por más que sea grupal, cada persona sube en su espacio el resumen correspondiente de lo que serían las ideas principales de cada uno de los artículos, ¿no? Es decir, ideas principales me refiero a la temática que trató, el título, sobre qué versa, y qué es lo más importante que ustedes pueden identificar dentro del contenido del artículo, ¿no? Yo creo que las principales ideas pueden ser tranquilamente por cada artículo, pueden ser detalladas en una sola hojita. Lo que les pido es que lo lean primero y de ahí saquen los temas principales que ustedes consideren como principales y que obviamente se relacionen con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces están esos 2 artículos. Si ustedes cliquean ahí, les van a mandar al espacio correspondiente, van a entrar. En el repositorio van a encontrar estos 2 artículos, ¿no? El primero, que lo denominamos, lo envío acá, o como decirle más grandecito acá abajo. Bien, el primero, que tiene que ver con conceptos y principios de economía y metodologías utilizadas en la investigación económica. Es el primer artículo que ustedes van a leer y sobre el cual, como les digo, van a tomar los temas principales, ¿no? Y con relación al segundo, es igualmente un artículo científico, que son principios generalmente aceptados en economía, y sobre el cual también van a sacar las ideas principales, ¿de acuerdo? Adicional a eso, ustedes también van a ver que en el espacio, luego de artículos, viendo mi internet,
Tienen paciencia un momentito, por favor. En el espacio, luego de los artículos, ustedes también tienen videos y estos videos están relacionados con la temática. En las horas asincrónicas, yo les voy a asignar estos trabajos y generalmente en las horas asincrónicas lo que les pido es que se tomen esa hora que corresponde, que se supone deben de trabajarla para revisar este tipo de material, más que nada los videos que les asigno que están relacionados con la materia. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tener en la segunda parte. En este momento vamos a comenzar con lo que corresponde a la presentación de nuestro tema, ¿no? Y nuestro tema tiene que ver con, un momento, para estas cosas, listo, con los 10 principios de economía. Vamos a revisar 10 principios que están relacionados con economía y lo más probable es que todas estas cosas ya les suenen a ustedes, ¿no? Muy bien, entonces primero, en primer lugar aquí están presentados como qué es lo que vamos a revisar. Entonces tenemos en primer lugar los individuos se enfrentan a disyuntivas. En segundo lugar, el coste de una cosa es aquello a lo que se renuncia para poderla conseguir, es otro principio económico. En tercer lugar, las personas racionales piensan en términos marginales. En cuarto lugar, los individuos responden a incentivos. En quinto lugar, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. En sexto lugar, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar las actividades económicas. En séptimo lugar, el Estado puede mejorar a veces los resultados de mercado. Esto es un principio económico, pero que algunos no lo creen. Pero por lo menos yo soy muy defensor de eso, de que el Estado en ciertos momentos debe de intervenir justamente para regular ciertas cosas del mercado. Octavo, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Noveno, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Y décimo, la sociedad se enfrenta a disyuntivas a corto plazo entre la inflación, o mejor dicho, tiene que decidir en el corto plazo entre la inflación y el desempleo. Vamos a revisar cada uno de ellos para saber a qué se refiere, ¿no? Primer principio, entonces, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Ustedes pueden ver aquí que todos en el día a día siempre nos enfrentamos a estar tomando elecciones continuas, ¿no? Entonces, tomar decisiones al elegir entre diferentes objetivos que queramos alcanzar. La situación, hay que elegir entre dos o más soluciones diferentes. Generalmente cuando nosotros perseguimos algo, siempre surgen diferentes alternativas, ¿no? Entonces siempre, en primera instancia, yo debo tener claro de que los individuos se enfrentan constantemente a disyuntivas. Tienen más de un camino, más de una alternativa de solución para una situación problemática. Entonces, estas disyuntivas buscan cómo llevar el equilibrio entre dos o más de estas situaciones. Tiene que buscar la mejor alternativa posible para poder alcanzar lo que se busca. Y generalmente esto a veces se liga también con cuestiones ambientales y aquí también entra en juego el tema del uso eficiente y eficaz de los recursos, ¿no? Entonces, siempre que nosotros nos enfrentemos a algo, van a haber diferentes alternativas, debemos, como seres inteligentes, poder tomar una decisión, poder elegir aquella que obviamente nos permita alcanzar ese objetivo. Y al relacionarlo ya con economía, esto está relacionado con temas de eficiencia y eficacia, ¿no? En el manejo de los recursos, buscar alcanzar el objetivo, pero también hacerlo de manera eficiente y eficaz. Entonces, este principio, en este primer principio, los individuos enfrentan disyuntivas. Estas disyuntivas surgen diferentes ejemplos, ¿no? Como un estudiante, por ejemplo, debe decidir entre repartir el tiempo entre dos materias, ¿no? Usted actualmente tiene diferentes 3, 4 materias que tomar, y lo más probable es que pueda ser que en algún momento tome la elección de asignarle más tiempo a una y a otra. En realidad lo que está haciendo ahí es decidiendo cómo canaliza en este caso el recurso tiempo para poder atender a una u otra materia en función de lo que usted considere como
como importante o en función del análisis de situación que usted pueda identificar con relación a la problemática que está enfrentando. Otro ejemplo podría ser que las empresas tienen que reducir la contaminación y obviamente elevan el costo de producción, ¿no? Entonces, en el afán de tratar de contaminar menos, hay también el hecho de que tendría que invertirse en tecnología, y eso podría hacer en cierta medida que esa tecnología adicional, de cierta medida, eleve el costo de la producción de algo. Cuando el Estado, otro ejemplo, cuando el Estado trata de aprovechar al máximo sus recursos o reparte equitativamente esos recursos, ¿no? Entonces, nuevamente usted puede ver, lo que trato de transmitir aquí es de que uno de los grandes principios es que generalmente al momento de enfrentarnos a la realidad económica, siempre van a haber decisiones que los sujetos tengan que tomar. Y esas decisiones obviamente van a ser tomadas en función de una serie de información que poseen los sujetos. El segundo principio hace referencia al costo de oportunidad y en cierta medida lo define como aquello a lo que se debe renunciar para poder obtener alguna cosa, ¿no? Entonces, todo tiene un costo de oportunidad. Para poder hacer algo, yo tengo que generalmente sacrificar algo. Si, por ejemplo, quiero ir al gimnasio y estoy copado en el tiempo, ya no me queda más tiempo porque tengo que ir a trabajar, tendré que sacrificar ciertas horas de sueño para poder entrenar, ¿no? Entonces todo hay un costo, hay un costo de oportunidad. Siempre se sacrifica algo por querer alcanzar algo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay un beneficio principal en el caso del gimnasio, lo que se ve, mantener sano el cuerpo, disciplina, responsabilidad, y el costo es precisamente el tiempo que se le va a asignar, en este caso podría ser el tiempo que yo dedico para dormir, va a haber un cansancio de por medio, hay un esfuerzo y obviamente también implica el gasto de dinero, ¿no? Entonces este segundo principio, en el primero, estoy claro que me enfrento siempre a elecciones como sujeto económico. En el segundo, sé que toda decisión generalmente tiene implícito un costo de oportunidad. Al momento de decidir por algo, eso implica de que algo más se está sacrificando. ¿De acuerdo? Segundo principio. Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Estos cambios marginales son pequeños ajustes adicionales de un plan de acción que ya existía. Tomar en cuenta que el margen generalmente, margen hace referencia a una especie de borde o lo que está en el borde, ya que el ajuste se realiza en los bordes de lo que hacemos, ¿no? Se usan términos, por ejemplo, beneficios marginales, que son aquellos que ayudan a la toma de decisiones, pero que generalmente conllevan a una mejora. A mayor cantidad de estudio, mayor percepción de salario, ¿no? Entonces, generalmente aquí lo que nosotros podemos ver es que en economía también se maneja este término de cuestiones marginales, ¿no? El hecho de hacer algo más al final del tope, al final del margen, va a implicar un cierto cambio. En el ejemplo que nos ponen aquí, a mayor cantidad de estudio, mayor percepción del salario, simplemente lo que trata de transmitir es que lo más probable es que mientras usted agrega y agrega mayor grado de estudios en su formación, su sueldo tiene un cambio y ese cambio va a ser marcado mayormente marcado en función de un grado adicional que usted vaya teniendo. En cristiano, no va a ser lo mismo que gana un bachiller comparado con lo que gana una persona que ha estudiado un pregrado o alguien que tenga maestría o alguien que tenga un doctorado. La lógica está en que ese beneficio marginal que se genera en su sueldo se debe justamente por este nivel adicional de preparación que usted tiene dentro de su formación. En el caso de los costes marginales, eso en el caso del beneficio marginal, ¿no? Costes marginales implican menor cantidad de coste para que el beneficio sea mayor. Por ejemplo, salarios, pérdidas mientras la persona estudia, ¿no?
Entonces, el hecho de que una persona, por ejemplo, esté estudiando puede implicar un coste, ¿no? Ustedes como estudiante no puede trabajar a tiempo completo, quizás estará trabajando a medio tiempo. Si bien es cierto, esto implica un costo a usted, pero que en el largo plazo obviamente puede ser compensado por el hecho de que usted va a tener un título profesional y va a poder acceder a un mayor nivel de ingreso. Pero en primera instancia esto va a estar relacionado con un coste, por el hecho de tomar cierta cantidad de horas para estudiar, no puede trabajar a tiempo completo y eso implica un coste para usted. Entonces, el tercer principio, como les digo, las personas racionales piensan en función de términos marginales. El hecho de hacer algo más, ¿qué beneficio o qué costo adicional puede generar? Si yo dedico una hora más a esto, o una unidad más de tiempo a esto, o una unidad de recursos más a esto, ¿qué beneficio adicional me puede generar o qué costo adicional me puede generar? Cuarto principio, los individuos responden a los incentivos. El precio influye en la conducta de la toma de decisiones de los poderes públicos. El incentivo genera efectos y esos efectos pueden ser directos e indirectos. Esta variación de precios también influye en los compradores, que obviamente son los que pagan el costo, y los vendedores quienes reciben ese beneficio, ¿no? Entonces, el principio que estamos revisando aquí es que los individuos responden generalmente a incentivos. Cuando usted analiza, por ejemplo, mercado, usted puede ver que a veces las empresas dicen, bueno, 50% de descuento, 20% de descuento. Si le quito ese concepto de descuento, simplemente lo que me están diciendo es que el precio baja, el precio es menor comparado con una situación normal del día a día. El precio, lo que vas a comprar ahora, está a un menor precio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que generalmente ahí lo que pasa es que los sujetos, los agentes de mercado responden a este incentivo, en este caso de la disminución del precio. Y al bajar el precio, por lógica, si es un producto apetecible, si es un producto que lo desea el consumidor, si es un producto que el mercado lo requiere en ese momento, baja de precio y obviamente va a proceder a demandarlo. Esto para la gran mayoría de productos, aunque no todos los productos se comportan de esa manera. Pero para la gran mayoría de productos, ante un estímulo de baja en el precio, generalmente los agentes responden aumentando la demanda, ¿no? De igual manera, si nos vamos a la otra orilla, por ejemplo, ante un estímulo de subida en el precio, los ofertantes, por el contrario, aumentan la oferta. Entonces ahí tenemos una reacción donde vemos que el precio de mercado sube y lo que sucede es que si yo soy un empresario, me motivo o me veo afectado por me veo incentivado por esa variación en el precio, en este caso un aumento en el precio. Si yo soy el empresario, produzco más para tratar de vender más y poder tener mayor cantidad de recursos. Por el contrario, si fuera lo contrario, una baja en el precio, yo como empresario veo que el precio está más bajo comparado con una situación anterior y lo más probable es que yo no me sienta tan motivado a entregar más producto en el mercado. Con estos ejemplos lo que quiero transmitir es que se cumple este principio, generalmente en economía, que los individuos responden en función de incentivos que se pueden tener. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El intercambio de bienes provoca generalmente competencia. Al haber competencia, lo que ocurre es que se genera la especialización en esas actividades y esto también produce una mayor accesibilidad hacia los productos en función de que hay más alternativas que están ofreciendo el producto, más empresas que pueden estar ofreciendo el producto. Provoca bienestar porque obviamente al vender las empresas y al haber mercado, al vender, van a tener mayor cantidad de ganancia por esta mayor cantidad de venta. Y esto obviamente lleva a mejoras dentro de la sociedad, ¿no?
Entonces, esto que es un principio de mercado, la competencia general genera un mayor bienestar en el mercado, en la sociedad, en el mundo. Eso es obvio porque como podemos razonar, al momento que las empresas compiten entre ellas, generalmente están mejorando. Al competir, esta competencia por captar parte del mercado los lleva a mejorar en su tecnología, a mejorar en conocimiento, a mejorar en la capacitación de su material humano, de su recurso humano, perdón, a mejorar en las formas de producción, a innovar, ¿ya? Y en esa competencia también, generalmente, el consumidor se ve beneficiado porque esta competencia entre empresas lleva a la baja de precios. Las empresas ganan de esta manera porque se enfrentan a un ambiente más competitivo, mejorando, y el consumidor también gana porque como resultado de ello obtiene mayor cantidad de productos, mejores productos y también productos a un mejor precio, ¿no? Entonces, este quinto principio, el comercio mejora el bienestar de todo el mundo. Séptimo principio, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. ¿Qué es lo que sucede aquí? De que siempre en cualquier lado ustedes van a encontrar oferentes y demandantes, ¿verdad? Siempre un mercado o el mercado surge alrededor de la oferta y la demanda. Si no hay oferta, simplemente hay demanda, no tiene sentido existencia del mercado. Si solo hay demanda y no hay oferta, no tiene sentido el mercado. Siempre aparecen estas dos grandes fuerzas alrededor que forman parte del mercado, ¿no? Y la interacción entre ellas es justamente generan este mercado. Y precisamente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica porque a través de esa interacción entre los agentes económicos es que surge esta actividad económica. En cristiano lo que les digo es que las empresas producen cosas, las familias las consumen, pero si las empresas no saben qué producir, no van a poder producir. Si las familias no le expresan a las empresas qué es lo que desean, las empresas no le van a poder entregar los productos que desean. Entonces siempre tiene que haber esta interacción, y esa interacción entre los agentes de mercado genera justamente esta actividad económica que los lleva a producir, a elaborar los productos, sean bienes o servicios que requiere la sociedad. Y de esa manera se contribuye justamente, o los mercados contribuyen al surgimiento de la actividad económica. El sexto principio. El séptimo principio, los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. La intervención del Estado puede mejorar los resultados del mercado, ¿no? Aquí hay un sinnúmero de casos y hay gente que está a favor y en contra de esto. Hay algunos que dicen que el mercado debe regularse por él solo, que simplemente la misma mano invisible hace posible que el mismo mercado en toda su perfección se autorregule, ¿sí? Pero hay otros, y en mi caso así lo creo, que habrá momentos donde es necesaria la participación del mercado para corregir ciertos errores que se podrían presentar, ¿no? Hay un sinnúmero de ejemplos. Trataré de presentarles ejemplos relacionados con nuestra realidad, ¿ya? Un ejemplo podría ser lo que ocurrió con el tema de los créditos de vivienda. En algún momento se quería dinamizar la economía. Les hablo por allí por el 2009, 2010 se quería dinamizar la economía. Y hasta un poquito antes, creo, 2009, 2010 se quería dinamizar la economía. Y se vio que una de las alternativas interesantes para poder impulsar una economía es justamente poner a producir el sector de la construcción. La lógica dicta que el sector de la construcción es un sector que aglutina un sinnúmero de industrias, aglutina un sinnúmero de empresas, y cuando se mueve ese sector, que es generalmente intensivo en mano de obra, al moverse, al ponerse a producir,
eso lleva a que la economía se mueva. En Cristiano, al tener un gran grupo de empresas que van a estar produciendo, esas empresas requieren recursos, demandan recursos a otras empresas para producir. Estas empresas contratan personas, las personas tienen ingresos, y al tener ingresos, esas personas obviamente consumen, ¿sí? Consumen, tienen dinero y comienzan a consumir, y eso mueve la economía, ¿no? Entonces, se vio esta necesidad de impulsar de esa manera la economía, impulsar el sector de la construcción, pero ¿qué era lo que sucedía? Nadie en el mercado quería dar créditos de vivienda, pero se quería impulsar ese sector. Entonces, aquí el Estado participó de diferentes maneras. Una de las maneras fue, por ejemplo, comenzar a colocar líneas de crédito a través de lo que eh, aquellos elementos que forman parte de la banca pública. Bueno, todos saben que el Banco del Pacífico no es un banco público, pero es un banco cuyo dueño es el Estado a través de la Corporación Financiera Nacional, que es la que tiene la propiedad de las acciones. Y a través de eso, la corporación financiera podía incidir en el directorio y se podían dar ciertos lineamientos para que el banco emprendiera acciones hacia ciertos sectores que le interesaba, en este caso al Estado. Entonces, de esta manera, lo que sucedió es que el Estado utilizó este banco como un brazo ejecutor para comenzar a dar crédito, y que la gente pudiera tener acceso al crédito de vivienda y que comenzara a comprar. El efecto fue interesante porque con esa participación de este banco, otros bancos vieron que había la oportunidad. Además, a través de política, como existe la política crediticia, el Estado comenzó a decirle a los bancos que ellos deberían o debían comenzar a colocar créditos en lo que corresponde al sector hipotecario. Entonces, créditos de vivienda, deberían comenzar a dar créditos de vivienda. Entonces, al principio estos bancos se veían reacios, pero al entrar el Banco del Pacífico a participar y al ver estos bancos que era también un mercado interesante, ellos también comenzaron a entrar. Y otro efecto interesante que generó el Pacífico es que al ser un banco que tenía estos recursos del Estado, comenzó a competir con el resto de bancos que habían en el mercado con el precio, entregando un precio o una tasa de interés bastante baja del crédito, lo cual llevó a que justamente estos otros bancos no subieran tanto la tasa y más bien la tasa se mantuviera controlada. Este tema es interesante, les digo, porque es una de las cosas que actualmente se discute. Ustedes podrán ver que en la prensa actualmente está la discusión del hecho de la venta o no venta del Banco del Pacífico. Hay algunos que dicen sí, hay que venderlo porque esto no sirve para nada. Yo les estoy dando mi apreciación desde la perspectiva técnica. Este banco, si bien es cierto, no es, bueno, la propiedad le pertenece a una institución pública a través de la parte accionaria. El Estado puede incidir y lo puede utilizar como un instrumento de ejecución de política. Entonces, sí tiene un sentido de ser, por lo menos para mí como técnico, sí tiene una razón de ser de este banco, que es justamente poder servir como un brazo ejecutor de la política crediticia, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay otros que dicen que no, el Estado no debería tener este tipo de elementos y simplemente el Estado no debería participar en nada de esto, ¿no? Entonces, así como esto, hay otras intervenciones del Estado. Por ejemplo, en el tema bananero. Generalmente, ¿qué era lo que pasaba? Los bananeros, el Estado en algún momento fijó precios para la caja de banano, ¿no? La fijación de ese precio de caja de banano tenía como sentido de que si el banano estaba muy alto, se cobraba un precio referencial; si el banano estaba muy bajo, se pagaba un precio referencial. Pero era un precio que más o menos entendía o estaba en orden lógico con esos picos y esas bajadas que podía experimentar el precio. De tal manera que si subía demasiado, obviamente el bananero, el productor bananero recibía este valor fijo, pero lo cubría en el caso de que el precio bajara demasiado, ¿no? Entonces, al bajar demasiado el precio, lo que sucedía es que el productor se veía cubierto porque no iba a caer tanto el precio y no se iba a perjudicar por el precio.
Entonces, de esa manera, se suponía que en cierta medida el Estado intervenía para la protección de quienes eran los pequeños productores de banano, ¿ya? Nuevamente aquí surgía la discusión si era o no era válido la intervención del mercado. Y algunos que decían de que simplemente deberían de liberalizar la variación del precio, ¿ya? De tal manera que simplemente el precio respondiera a lo que quisiera el mercado. Pero otros, y yo también incluyéndome, repito, yo creo que la participación del Estado en este caso para regular el impacto a estos pequeños productores, para no perjudicarlos en el caso de que baje demasiado el precio del banano, eh, esto también servía para cubrir a una parte de los participantes del mercado, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero transmitir es este principio, que justamente hace referencia a que los mercados no siempre funcionan de manera perfecta. A veces se producen fallas de mercado y en ese momento puede ser pertinente la participación del Estado en ciertas actividades para poder cubrir estas necesidades. Hay otros ejemplos y quizás pueden ser discutibles, ¿no? Pero por ejemplo, en el hecho de que ustedes van a ciertas partes del país donde se han construido aeropuertos, ¿sí? En esos lugares, por cuestión de mercado, las aerolíneas grandes no llegan las aerolíneas grandes. Y en ese momento las aerolíneas estatales llegaban. Entonces, por mercado, a estas aerolíneas grandes no les interesaba poder estar ahí porque económicamente no les convenía. Pero el Estado creó ahí un aeropuerto, hizo llegar las aerolíneas nacionales y en cierta medida las personas de esta localidad fueron atendidos o tenían conexiones con el resto del país, ¿no? Si usted lo ve en la perspectiva económica, económicamente, si yo era una aerolínea privada, no me convenía prestar ese tipo de servicio. Pero de repente el Estado puede intervenir haciendo una conexión, poniendo un aeropuerto, de alguna manera subvencionando algo con tal de que este servicio pueda llegar a estos grupos, ¿no? Entonces, repito, esto es un ejemplo de cómo en cierto momento el Estado puede participar y esa participación podría ser interesante porque justamente busca corregir ciertas imperfecciones del mercado. El octavo principio, el nivel de vida de un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Eso es muy cierto en el sentido de que los recursos son muy escasos. Los recursos generalmente se agotan de manera rápida. Países como el nuestro, que siempre han sido productores primarios, es decir, nosotros elaboramos gran parte de nuestras exportaciones, tienen que ver con productos que no tienen mayor nivel de procesamiento, digamos petróleo, digamos camarón, digamos cacao, digamos banano. Nosotros generalmente enviamos estos productos de manera primaria, ¿no? Pero nosotros no buscamos darle mayor nivel de valor agregado a estos productos. Y eso hace que obviamente nuestros ingresos sean inferiores. Es muy conocido que grandes países como por ejemplo Suiza son productores de chocolate y gran parte del chocolate que ellos elaboran es hecho en función de cacao ecuatoriano. Pero nosotros lo que hacemos es venderle la pepa y ellos a través de su marca lo que hacen es procesar nuestro cacao y lo venden a precios que están muy por encima de lo que cuesta generalmente el cacao que ellos compran, ¿sí? Entonces, este hecho de no mejorar los procesos, de no dar valor agregado a los productos, de no desarrollar nuevo conocimiento, de no desarrollar nuevas tecnologías, justamente tiene coherencia con este octavo principio. El nivel de vida de un país va a depender de la capacidad de producir bienes y servicios. Si nosotros como país seguimos produciendo lo mismo y lo mismo de manera eh, primaria, en realidad vamos a seguir teniendo ingresos que van a estar acorde a este producto, a esta materia prima, a estos commodities, ¿no?
¿Qué fuera diferente si nosotros pudiéramos tomar esa materia prima, procesarla a nivel nacional y de repente con eso tener un producto, vender un producto que con ese valor agregado pueda tener mayor remuneración? Y no solamente productos, sino también vender servicios, cosas que estén relacionadas con el conocimiento e inclusive tecnología, ¿no? Vender tecnología y de esa manera poder tener mayores ingresos. Si ustedes revisan las grandes potencias, países como Japón, que casi no tienen recursos naturales, ellos viven tácitamente de la generación de conocimiento. Y eso es lo que nos falta a los países de Sudamérica, que de mayor desarrollo tecnológico y mayor desarrollo en sus productos casi no hay todavía, a pesar de ser esto un tema que se ha hablado por mucho tiempo. Entonces, octavo principio, el nivel de vida de un país va a depender de la capacidad de producir bienes y servicios. El noveno principio, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, ¿no? En el caso del Ecuador, ustedes van a ver que hay un proceso inflacionario, a pesar de que nosotros no tenemos moneda propia. Nosotros nos debemos a una moneda que no nos pertenece, que en este caso es el dólar. Para poder ver esta situación, veamos lo que ocurre en Venezuela, ¿no? En Venezuela ustedes pueden ver que generalmente se presenta, a ver, el dinero, recuerden que el dinero es actualmente, el dinero es un dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir con que el dinero es fiduciario? Ustedes habrán escuchado en algún momento ese término. El dinero fiduciario quiere decir de que si yo tomo un billete, ese billete que tengo en mi mano vale no por lo que está, no porque tenga algo que lo garantice. ¿A qué me refiero? Anteriormente los billetes, por ejemplo, estaban respaldados en metales preciosos, ¿no? Si usted va hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, usted va a ver que gran parte de los billetes que se emitían tenían un respaldo en oro o en algún tipo de metal precioso, ¿ya? Y en ese momento los billetes estaban respaldados en estos metales. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del acuerdo de Bretton Woods, cuando se rompe el patrón oro, luego de eso, simplemente lo que sucede es que países como por ejemplo Estados Unidos basaban el valor de su moneda en función de lo que representaba el país, de lo que representaba la economía, de lo que representaba la institucionalidad pública, ¿no? Entonces, una moneda tomaba valor o se apreciaba en función de que la economía que estaba detrás o la economía que emitía esa moneda era más fuerte, era una economía boyante, creciente, ¿no? Entonces, eso le daba valor al dinero. Y a eso se le denomina dinero fiduciario, el hecho de que yo creo que este billete o esa moneda vale en función de la fe que tengo de que eso vale esa cantidad. Pero si yo tomo un billete cualquiera de $20, si usted lo ve como billete, simplemente es un pedazo de tela o de papel, o como usted le quiera indicar, en realidad es un pedazo de tela. Ese billete simplemente tiene el valor porque yo creo que tiene el valor, pero en el momento que yo pierda la fe de que eso vale eso, simplemente la moneda comienza a caer. Algo parecido es lo que sucede con Venezuela. Este dinero fiduciario está en función de lo que la validez del dinero o la fuerza del dinero está en función de lo que el Estado proyecte, de la fe que se tenga en la institucionalidad pública. Entonces, países como Venezuela, que vieron mermados su credibilidad como Estado, la institucionalidad pública, el Banco Central, eran organismos que la gente comenzó a perderles confianza. Eso llevó a que obviamente su moneda se depreciara, ¿no? Y eso implicaba de que para comprar más de algo, yo necesitaba más moneda porque ahora me pedían más, ¿no? Entonces, debido a que yo pierdo la confianza en la moneda, ahora te digo, no me des una unidad, sino que dame dos unidades de moneda, de dinero, para poder comprar esto mismo. Y eso hace que los estados se vean en la necesidad de imprimir más dinero. Y al imprimir más dinero, obviamente se entra nuevamente en ese círculo vicioso de la pérdida del valor del dinero.
Es tanto así que ustedes pueden ver que gran cantidad de unidades monetarias se requieren para poder comprar ciertos productos. Inclusive, creo que una de las cosas que hace poco ocurrió fue que le comenzaban a quitar ceros para poder ceros a las cantidades para poder manejar una nueva cantidad de dinero dentro de la economía. Pero lo que sucede es que aquí se genera esa pérdida de la confianza en el valor del dinero y simplemente se comienza a perder. Si en el Ecuador hubiéramos estado en esa situación, se imaginan en octubre del 2019, donde en cierta medida se perdió la confianza en el Estado, eso, si hubiéramos tenido moneda propia, lo más seguro es que nuestra moneda se podía haber devaluado en ese mes. Hubiera tenido una caída fuerte. Pero como la moneda no nos pertenece, simplemente es una moneda externa, estos eventos no le afectaron a la moneda. Y en cierta medida eso nos blindó de estos problemas que se presentan. Entonces, los precios suben cuando el gobierno imprime más dinero, ¿no? Porque lógicamente esto también es un principio económico. El dinero, recuerden que es como un bien, y cuando hay mucho de un bien, la gente simplemente comienza a apreciar de que el bien está abundante y por ende vale menos, ¿ya? Y eso es lo que ocurre, que cuando hay mucho dinero circulante, simplemente se requiere más dinero para poder comprar más la misma cosa, ¿no? Entonces comienza a haber un proceso inflacionario y también la pérdida del valor del dinero. Bueno, noveno principio. Y décimo principio, en el corto plazo, las sociedades se enfrentan a la disyuntiva entre la inflación y el desempleo, ¿no? Entonces, ahí viene una discusión. ¿Qué nos conviene? ¿Manejar grandes tasas de inflación o tener gente desempleada, ¿no? ¿Y cuál es la relación que existe aquí? ¿Cuál es la lógica aquí? Y es una lógica bien interesante. Cuando, cuando la economía está produciendo, cuando la economía está produciendo, las empresas comienzan a vender, obviamente. Al vender tienen recursos, con esos recursos contratan gente, ¿sí? Contrata gente y esa gente que contratan obviamente tiene trabajo, se les paga y esa gente con dinero comienzan a consumir, ¿sí? Es gente que está trabajando, que tiene dinero y está consumiendo. Pero el hecho de que tengan dinero lleva a que esas personas, al estar demandando, demanden y demanden. Y ustedes saben también por principio económico que cuando se demanda mucho un producto, ¿qué es lo que sucede con el precio? Comienza a subir, ¿no? Entonces comienza a aumentar el precio. Entonces ahí usted puede ver que tiene gente empleada, pero comienzan a dispararse las tasas de inflación. Comienzan a subir los precios de los productos, ¿no? Entonces se presenta ahí esta disyuntiva. ¿Qué me conviene más? ¿Tener bajos niveles o tener niveles considerables de desempleo, pero con bajo nivel de precios, o tener gran cantidad de gente empleada con niveles altos de inflación, ¿no? Y eso es lo que me dicen a mí, que en el corto plazo justamente se presenta esta disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Entonces, este es el décimo principio que generalmente tenemos en mente los economistas, es que hay que decidir justamente entre esto, inflación y desempleo, porque es una disyuntiva que se presenta. Muy bien, entonces estos son los 10 principios que quise recordarles a ustedes. Gran parte de las cosas que están aquí, lo más probable es que ya las vieron, ya las trataron. No sé si tengan alguna pregunta con relación a lo que expresé aquí. Me gustaría poderles escuchar. Inquietudes, dudas, niños, niñas. No les escucho, si les escucho bajito. ¿Sí me escuchan ustedes a mí? ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ninguna. Bueno, muy bien. Esto es simplemente como una especie de revisión rápida de lo que en cierta medida ustedes ya han revisado. Permítanme solamente pasar asistencia y de esta manera ya los libero para la próxima hora para que hagan su trabajo.
y vayan a comenzar a revisar el material que se les ha asignado. Permítanme un momento, tomo solamente la asistencia y seguimos. Son de administración de empresas, ¿verdad? Sí. Bien, me prestan atención, por favor. Achiote, Presente. Alvarado, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Avilés, Presente. Amatón, Presente. Espinosa, Presente. Oyes, Marmolejo, Mazot, perdón, Marmolejo. Presente. Marmolejo presente, gracias. Mazot, Mieles, Presente. Minda, Mosquera, Presente. Nazareno, Presente. Nogales, Ordóñez, Presente. Ormaza, Palma, Presente. Pena. Presente. ¿Es Peña o Pena? Peña. Tiene que pedir que le corrijan, mire que le aparece así. Ah, ok, ya. Sí. Peñafiel, Gracias. Presente. Luas, Presente. Luas Guaranda, Presente, profe. Luas Vázquez, Presente. Rivera, Presente. Luis Gómez, Presente. Sabando, Presente. Sánchez Frías, Vera Marmolejo. Muy bien, ¿alguien que no haya mencionado? Mazot, profesor, escribió en el chat. Profe, ahí no sé si me escucha. Profe, Ormanza también, sino que justo vinieron a dejar a mi hijito. Tuve que salir. A ver, ¿quién está en el chat? Profe, Mazot, Mazot Ariel. no me valía el micrófono. Mazot, ya. A ver, Mazot. Ok, ¿qué más? Ormanza. Kenia Mieles. Ormaza. ¿Ya? ¿Qué más? Kenia Mieles. ¿Usted es Kenia? No, dice que no le vale el micrófono, dice. ¿Y cómo yo tengo asistencia entonces? ¿Dónde está Kenia? Escribió por el chat, profesor. ¿Está conectada Kenia? Mueva la mano, saque la lengua, hágame algo para saber si Kenia está aquí. ¿No está? No, profe, dice que se le salió del Zoom. Ah, ya, se le salió el Zoom. Así Muy dice. bien. Ya, muy bien. Mieles ya está. A ver, ¿alguien más?
Nadie más. Muy bien, chicos. Procedo a registrar. A ver, ¿tienen trabajo asignado? Por favor, tienen que revisar los 2 artículos. Esos artículos los tienen que leer y sacar un resumen. Pueden trabajar en grupo, pero siempre recuerden que por más que el trabajo lo hagan en grupo, cada uno en todas las actividades de mi materia tiene que subir en el espacio correspondiente. Si no hay evidencia de la subida de la actividad, simplemente la actividad no se ha cumplido. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado, van a pensar que porque lo hicieron en grupo, solo uno sube y ya se cumple. No, cada uno toma el trabajo y lo sube. Igual la actividad es individual, sino que simplemente les digo que si desean unirse en grupo para poder discutir el tema y conversar entre ustedes y sacar algo puntual, pueden hacerlo. ¿De acuerdo? Muy bien, tienen hasta el día de mañana al mediodía para poderlo subir. Por favor, cuidado, se caen en el tiempo. ¿De acuerdo? Igual tienen esta hora para poder hacer ese trabajo. ¿Alguna inquietud con relación al material que se les asigna? ¿Inquietudes, dudas? Ninguna. Bien, Profe, una pregunta, ¿el deber se lo sube, es manuscrito o por computadora? si quieres, escríbelos con sangre, pero más rápido es que tú lo cojas y lo hagas en computadora. No te compliques, hazlo resumido, lo que quiero es que lo leas, no que lo copies, que lo leas. Léelo, haz el resumen, es lo que me interesa. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Muy bien. Pero, Listo, ¿para cuándo caballeros dijo y que estaba el damas. deber? ¿Vale? ¿Para cuándo dijo que estaba el deber? Está para mañana. O sea, hasta las 7, hasta el mediodía de mañana pueden subirlo. No se dejen vencer, tienen una hora, revísenlo en grupo y sacan las ideas principales y ya cumplen con su deber. ¿Ya? No voy a Es hacer que que la mañana se les plataforma estrelle. lo envía hasta las 11 de hoy. Sí, te dice hasta esa hora, pero como máximo está hasta mañana al mediodía. Así que súbelo tranquilo, no hay ningún problema. Sí les he puesto hasta hoy día a la medianoche, pero está en realidad hasta mañana. Hasta mañana puedo recibir el documento. Listo, niños. Fue un gusto haberlos visto. Nos vemos el día viernes, que creo que me vuelve a tocar con ustedes. Pasen bien y buena noche y hagan su trabajo. Gracias.